Hola a todos, esta es una de nuestras estupendas aulas aquí en Madrid, en Oria Campus Corner, en la zona norte de Madrid, al ladito de La Paz y el Ramón y Cajal, que son nuestros cuarteles generales donde vamos a hacer todos nuestros cursos presenciales y a continuación voy a dar una de las clases de cardio. Pero quería daros esta tutoría porque muchos de nuestros alumnos y no alumnos que me escriben por redes sociales pues tienen una serie de inquietudes a día de hoy, en septiembre, a 5 meses de la realización del examen MIR. Voy a contar un poquito lo que ha pasado hasta ahora y lo que es esperable que pase hasta ahora. Hasta ahora lo lógico y lo normal es que hayamos tenido un paso del verano que digas, oye, pues hasta ahora el MIR no se lleva tan mal. Si tenemos esa sensación, estamos en un buen momento, ¿vale? Porque estos 3 primeros meses del verano, el MIR pasa razonablemente rápido. Pero ya os adelanto que a partir de octubre, noviembre, empieza a hacerse un poquito más cuesta arriba, porque ya lo ves cerca, pero todavía queda un poquito más. Son las reglas del juego y esto es normal que suceda así, ¿vale? Quiero hablaros un poquito de lo que ha pasado hasta ahora, lo que va a pasar hasta ahora y la evolución que vais a tener en los simulacros, sea cual sea vuestra academia y en el sitio en el que os encontréis, ¿vale? Quiero deciros que yo, que llevo ya, pues, más de 20 años preparando alumnos para la preparación del examen MIR y que cuando ha habido alumnos que repiten, yo soy el que especialmente me encargo de esos alumnos porque son los que tienen más dificultades y son los que más se benefician de la gente con más experiencia, os digo que únicamente hay 3 motivos de la gente que repite el examen MIR. Únicamente 3 motivos. El 75% de la gente que repite el examen MIR no ha podido estudiar lo suficiente, porque se ha puesto a currar, ha tenido problemas personales o simplemente no ha dado la dedicación suficiente porque no era en su momento. Esta gente tiene clarísimo que lo que tiene que hacer es estudiar más. Hacen el examen MIR, lo hacen mal y saben que tienen que estudiar más. No hay ninguna duda. Pero hay aproximadamente un 20% de alumnos que repiten el examen MIR que sí que han estudiado, han dado todo lo que tenían dentro, pero que no hacían los simulacros o no los han hecho todos porque no le dan la importancia real que tenían y se enganchan en el examen, se dejan muchas preguntas en blanco, no lo terminan, la lían el día del examen MIR. Y luego hay un 5% de alumnos que han estudiado, que han hecho los simulacros, pero que no los corregían porque no veían la necesidad, les parecía una pérdida de tiempo. A ver, los simulacros se hacen y se corrigen. Un examen MIR no dura 4 horas y media, dura 9 y todo el tiempo que dediquemos a la preparación de los simulacros es bueno. Porque un simulacro, insisto, hay que hacerlo y corregirlo. Y tan importante es hacerlo porque se aprende técnica y tácticamente y físicamente a estar las 4 horas y media a sufrir, como corregirlo, aprender de los fallos, mal, pero también aprender de los aciertos. Hay que repasar, aunque sea muy rápidamente los aciertos, para decirte bien, y joder, está qué bien. Porque si no refuerzo una pregunta en la que hoy digo 1, puede que dentro de 2 meses diga 2. Una cosa que es habitual y que os pueda pasar ahora todavía es que a medida que estudias más, hay preguntas que te generan más dudas que antes no tenías. Y esto es normal y es fisiológico y no pasa nada. Es que ahora dudo más cuanto antes no dudaba, claro, porque sabes más. Pero esto llegará a un punto de inflexión en el que de verdad, acabará disminuyéndose y la duda acabará siendo en el menor número de preguntas. Luego esto es normal. Saber más y dudar más en el momento en el que nos encontramos. Bien, es muy importante recordar la técnica de los simulacros y por ende el día del examen MIR. Los simulacros se hacen en bloques, el MIR se hace en bloques. Vamos a tener en cuenta que vamos a contar con que en 4 horas aproximadamente tengo que tener la capacidad aproximada de haber terminado el examen, ¿vale? Vamos a comenzar por la primera pregunta que tengo menos posibilidades de fallar y en la que me voy a enredar menos, que es la primera pregunta por sin imágenes. Hay que empezar en la primera pregunta sin imágenes. De manera que la primera hora del examen voy a hacer 55 preguntas. La segunda hora del examen voy a hacer 55 preguntas. La tercera hora del examen voy a hacer 55 preguntas. Y la última hora del examen voy a hacer 45 preguntas, incluyendo las de reserva y incluyendo las preguntas con imágenes. De manera que voy a empezar en la pregunta 26 y voy a continuar hasta la pregunta 80. Y esto lo tengo que hacer en 1 hora. Y aproximadamente luego dedicaré 5 minutos en pasar a la plantilla, ¿vale? Pero 1 hora habré tenido que tener el tiempo de hacer el examen y pasar a la plantilla. 55 minutos por pregunta, son 55 minutos, 1 minuto por pregunta y tenemos 5 minutos para pasar la plantilla, que hay que pasarla por bloques. No al final y no de una en una, porque es un rollo y mientras vas pasando la plantilla, aunque hay que hacerlo con cuidado, pues mi cabeza va descansando un poquito. Siguiente bloque, segunda hora del examen, tengo que realizar desde la pregunta 81 hasta la 135. Tercer bloque del examen, desde la pregunta 136 hasta la pregunta 190 y el último bloque del examen de la 191 a la 210 y las 25 primeras
preguntas, que son las preguntas con imágenes, ¿vale? Y así en 4 horas habríamos completado todo el examen. Y tenemos todavía 10 minutos para repasar la plantilla, que es una cosa que hay que hacer, y 20 minutos para repasar esas preguntas más conflictivas. Porque es muy importante tener el control del tiempo, control del ritmo, control de la rutina. Si estoy en un bloque, ha pasado 1 hora y estoy en la pregunta 53 del bloque, paso a la siguiente bloque, ¿vale? Porque así sé que tengo 2 preguntas que me he dejado en ese bloque, otras 2 en el siguiente, pero tengo el control del tiempo. Una de las cosas con las que los alumnos fracasan en el examen MIR, y es una de las cosas, es engancharse con el tiempo, enredarse sobre todo al empezar con imágenes, enredarse, ya aceleraré luego, pierden la referencia y hasta que no llegan a la mitad del examen no se dan cuenta de que llevan 3 horas y media en lugar de haber llevado 2 horas y cuarto, que es lo que estrictamente habría que llevar, y la lían. Control del tiempo. Y esto se hace con control de los bloques, por tiempos como os he dicho, ¿vale? Insisto que si no he terminado un bloque pero he cumplido mi hora, paso al siguiente bloque y ya aceleraré después en el tiempo que tengo para repasar. Si tengo una pregunta así de grande y voy mal de tiempo, pues la marco y me la salto, porque la pregunta así de grande es igual que la pequeña, ¿vale? Control del ritmo y control del tiempo. Y es súper importante repasar la plantilla. ¿Cuántos de vosotros os habéis equivocado alguna pregunta en los simulacros por pasar mal la plantilla? Un montón. En cada simulacro os pasa en un 50% de los simulacros, al menos en una pregunta. Y eso es menos 1,33 por hacerlo mal en la plantilla. Y tú mentalmente en tu gráfica dices que tienes más 1,33 porque piensas mentalmente que eso no te va a pasar en el MIR. Eso también pasa en el MIR si no repaso la plantilla. ¿Vale? Una pregunta en la que me enredo, contesto y la marco para esos 20 minutos que tengo después para repasar las preguntas. Bien, las 3 cosas que son claves en el examen MIR y que son fruto de éxito en el examen MIR y quiero que lo tengáis muy presente es 1. Las preguntas del MIR Bank Book o del libro gordo o del desglose o del MIR como se llaman en MIR Asturias. Me da igual, las preguntas del MIR es lo más importante de la preparación y hay que hacerlas bien. Esto es un problema a veces en AMIR o en CTO que están estructuradas por temas, ¿vale? Dentro de cada asignatura. Y dices, oye, pues yo no sabía que fuera tan bueno el lupus. La verdad es que no me había planteado que fuera tan bueno el lupus, porque uno es muy bueno en lupus cuando pone tema lupus y te ponen un caso clínico y dices, claro, es un lupus. Lupus. Claro, y sin leer, esto es un lupus. Mamá, ¿qué es esto? Lupus. Claro, hombre, está claro que es un lupus. Luego, una pregunta que yo no tengo claro si no la acertaría si no pusiera tema lupus, tengo que marcarla para revisarlas posteriormente. Porque las preguntas del MIR Bank Book, las preguntas del MIR, hay que sabérselas de memoria, como el Padre Nuestro. Se repiten más de 100 conceptos. Yo sé que tú piensas que en tu MIR no va a ser así. Llevo 20 años escuchando esto. Todos los opositores creen que su MIR va a ser distinto y que su MIR va a haber preguntas raras. Va a haber 100 preguntas, como siempre, de conceptos que aparecen en el libro gordo, en el MIR Bank Book, en el desglose y que tengo que memorizar. Libro gordo, sabérselo de memoria, pero hacerlo bien. Esto es lo más importante. Después de todo esto, obviamente, está hacer y corregir los simulacros como segundo escalafón clave. Y el tercero está estudiar, ¿vale? Y no estoy diciendo en ningún momento que sea importante ir a clase, que es la cuarta de las patas y lo menos importante. Por tanto, si estoy haciendo el libro gordo, estoy haciendo y corrigiendo los simulacros y además me está dando tiempo para estudiar, entonces está bien ir a clase. Pero la clase es algo residual que tengo que quitar si no he hecho todas las cosas previas, ¿vale? Tengo que tener muy claro en mi cabeza que la clase es lo menos importante de todo ello. Pero quiero que sepamos que cuando yo digo esto, que llevo mucho tiempo haciéndolo, los alumnos me ponen una cara de no me quites de ir a clase, hombre, que mi momento de ir a clase es cuando me quito el chándal, me pinto el ojo, es mi momentazo del día o de la semana. Estáis deseando ir a clase. ¿Quién lo diría, ¿Quién lo diría? Y ojo, esto es normal, es lógico y evidente que queráis ir a clase porque quita la rutina habitual, rompe la rutina y es el momento del día o de la semana en el que uno tiene su disfrute o que se conecta online a la clase. Y lo entiendo. Y hay que intentar ir a clase, pero repito, siempre que hayamos hecho las cosas previas, y las cosas previas son preguntas del MIR Bank Book, del libro gordo, del desglose, del MIR, hacer y corregir los simulacros, estudiar y lo último es ir a clase.
Sé que muchos de vosotros sí que conseguís cumplir el programa que os hacen semanalmente en las academias, pero algunos no, y no pasa nada. Es decir, prefiero saberme pocos temas muy bien que muchos temas regular, por lo que si no cumplís los últimos temas, los menos importantes del examen MIR, no pasa nada. Bien, voy a dedicarme un poco ahora a hablar un poco de la evolución de los simulacros, ¿vale? Hay gente y el 80% de vosotros está todavía en esos 85, 86, 90 puntos, 91, 92, que todavía no se ha metido esa subida de 20 netas en las que atraviesas la barrera de los 100, que es como una barrera psicológica, una espada de Damocles que tengo aquí en mi cabeza, que muchos de vosotros todavía no habéis pasado, y que pase de 90 a 125 puntos netos y diga, ¡ole! Una subida como Dios manda. La inmensa mayoría de vosotros va poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, subiendo despacito. Para la inmensa mayoría de vosotros, y ojo lo que voy a decir, esa subida de 20 netas en las que paso de 120 a 145, de 90 a 115, para la inmensa mayoría de vosotros no se va a producir todavía, se ha producido únicamente en un 20-25% de vosotros, para el 75% restante se va a producir aproximadamente, y ojo a lo que voy a decir, a finales del mes de noviembre, cuando hemos hecho la tercera fase y hemos dado vueltas al temario rápidas en un momento mucho más corto del tiempo en el que de repente la medicina toma sentido. Porque yo sé lo que os pasa ahora mismo. ¿Qué os pasa ahora mismo? Que ahora mismo tú te estudias digestivo o cardio o reuma y haces el simulacro y en cardio tienes un 80%. Y luego vas bajando al 75, 70. Poco a poco vas bajando. Claro, porque tienes una sensación muy rara de que, oye, tú cuando te estudias una cosa te lo sabes, pero tienes una sensación como muy rara que no quieres decir en voz alta, porque si lo dices en voz alta es como que se materializa y se hace cierto, como que, oye, tengo una sensación de como que se me está olvidando lo que me estudié hace 2 meses. No es una sensación, ¿vale? Es un hecho que se te va olvidando y esto es normal. Esas son las reglas del juego. Pero tengamos claro que aquí no hay que saberse la respuesta correcta, sino identificar la respuesta correcta en un examen tipo test. Y esto es normal. El conocimiento va decayendo y va subiendo, va decayendo y va subiendo. Por eso es normal tener cierta inseguridad todavía y no se va a sentar bien el conocimiento en el que asocio y respondo una pregunta de infecciones con lo que sé de neumo, una de pediatría con lo que sé de gine, asocio conceptos en mi cabeza y eso no se produce hasta finales del mes de noviembre, cuando esté casi a mitad de fase de la tercera fase. Bien, yo sé que ahora vosotros queréis subir de percentil y subir de netas, porque te pasa que un día subes de netas, genial, pero bajas de percentil y dices, mierda. Un día subes de percentil, pero bajas de neta y dices, mierda, porque tú quieres reventar la gráfica. Y es normal y es lógico. Y esa ambición está bien. Forma parte del hambre que hay que tener y el afán de mejorarse en la preparación del examen MIR. A ver, yo tuve un alumno que en su primer simulacro, Óscar Cano Valderrama, al que le llamo de aquí y le doy un fuerte abrazo, cirujano general, que llamo de vez en cuando tengo mis dudas de cirugía general, que en su primer simulacro sacó 180 preguntas netas. Y el día del MIR sacó 177 preguntas netas. Es un tío que sacó el 93 en el examen MIR, cogió cirugía general en el clínico, pero a mí me dio un abrazo a la salida del examen MIR y me dijo, Borja, la academia me ha bajado. Oiga, pues tienes toda la razón, nos lo tenemos que hacer mirar. Obviamente, no va a subir alguien que ya está en 160 puntos, en 150. Esta gente va a subir muy despacio. Se tienen que mantener y esto es lógico. Ojalá que no bajen. Va a subir la gente que está en 80, en 100 netas, en 110. Esta gente tiene mucho recorrido de mejora. Yo sé que a todos nos encanta el percentil, que a todos nos gusta el percentil y nos gusta mirarlo. Pero aparte del percentil, a todos nos encanta tener una comparación local. Y esa comparación local, que a todos nos encanta, es nuestra amiga del MIR, ¿vale? Nuestra amiga del MIR, tú vas a tu percentil y le dices a tu amiga, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y te dice, bien. No, ni bien ni leches. ¿Qué cuánto? Ya veré yo si está bien o no, ¿sabes? Faltaría más. Ya veré yo. Tú dime cuánto, ya decidiré yo si está bien o no. Tú sacas 105 y ella 100. ¡Vamos!
¡Vamos que lo petamos! Y tú sigues. Yo el siguiente simulacro 120 y tú 115. ¡Vamos que lo petamos! Siguiente, tú 127 y tú, pues bien, que no, que cuánto, 122. ¡Vamos! ¡Nos hacemos hermanas de sangre! Tu comparación local, tu amiga, la del MIR. Pues va a haber un simulacro, uno, en el que tú vas a sacar 115 y tu amiga, la del MIR, ¿qué tal? Pues muy bien, 135. ¿Cómo me alegro? ¿Cómo me alegro? ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Prefiero que te tires a mi novio! O sea, cuando tu amiga, la del MIR, saca más que tú crees que el mundo se acaba. Doctores, esto nos va a pasar a todos en algún momento, porque todavía hay simulacros que exploran áreas del conocimiento que yo tengo más reforzado y otra persona menos. Que hay más dificultad en uno o en otros porque todavía el conocimiento no está bien asentado, porque falta mucho tiempo. Todos estudiamos lo mismo, pero depende de cómo se ha vivido, cómo se asienta en tu conocimiento. Y esto es todavía normal en esta fase, y pegarse oscilaciones en el percentil o en las netas, y estas montañas rusas así se van mitigando hasta casi ser inexistentes en la finalización de la preparación del examen MIR, porque esto es normal. Bien, son dudas, son inquietudes que yo sé que todos los alumnos tenéis. Quiero mandar un fuerte abrazo a todos los alumnos que vais a hacer el examen MIR, pero especialmente a los de MediPlus y obviamente a los de MIR 2000, pero quiero que tengamos muy presente en la cabeza que en el MIR no hay sorpresas, no hay manías, no hay malas letras y que lo que tú le das te lo devuelve. Que tenemos que tener claro que no es una academia de medicina lo que necesito, sino de medicina y optimizar y volver eficiente mi estudio. Recuérdalo y ponlo en tu cabeza. Estoy memorizando las preguntas del MIR Book, estoy haciendo los simulacros, los estoy corrigiendo, estoy estudiando y si además estoy haciendo todo esto, estoy yendo a clase, la subida llegará, va a llegar para todos. Vamos a enfrentarnos a estos últimos meses del examen MIR a tope y vamos a reventar el examen MIR. ¡Vamos a por todas!